Bueno, es que lo que se estaba apoyando, incluso si ustedes recuerdan, era una propuesta que en el fondo la había planteado CICIG. Y realmente lo que se estaban tratando de implementar, no recuerdo el diputado que hizo la presentación de la iniciativa de ley, pero en ese momento había una gran confrontación entre la CICIG, un ente de lo más corrupto que pudimos haber tenido en Guatemala, un ministerio público en ese momento que se prestó a la manipulación de la justicia, y obviamente eso generó un caos que derivaron en esa crisis política que Guatemala se vio sumida ante el gobierno del presidente Evo Morales. Hola amigos de Soy 502, soy Dulce Rivera y estamos hoy en entrevista con el binomio presidencial del Partido Todos. Nos acompaña Ricardo Sagastume y Moy González. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para entrar de lleno ya a esta entrevista, vamos a empezar con la primera sección. Nos gustaría que nos respondieran en 30 segundos quién es Ricardo Sagastume. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, soy un abogado, 39 años de ejercicio profesional ayer precisamente. Y aparte de eso, catedrático universitario en la Universidad Rafael Andívar, miembro activo en el Colegio de Abogados, participando en las distintas instancias, Tribunal Electoral y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que son elecciones en asamblea. Y adicionalmente a eso, pues en el tema empresarial, hemos participado en el tema de turismo, transporte aéreo y cruceros, que ha sido la actividad a que nos hemos dedicado también. ¿Quién es Moy González? Muchas gracias, buenos días. Empresario desde muy joven, siempre soñé con ser independiente en mi trabajo, gracias a Dios hasta la fecha así lo he sido, con una experiencia amplia en la dirigencia del sector privado, en diferentes cámaras, con una amplia experiencia también en el sector social. Ha sido una de las áreas que más me ha motivado a trabajar por el país. Trabajando en diferentes fundaciones y promoviendo siempre la labor social que deja de hacer el gobierno para hacerla el sector privado, y con una participación que siempre me ha gustado en la parte deportiva del país. Así que son tres áreas que me han dado una oportunidad de servir y de aprender. Candidato, ¿cómo es que llega usted al Partido Todos? Si nos pudiera contar. Bueno, brevemente yo participé en el año 2019, en la campaña electoral de esa época. Me invitaron a participar, no conocía a nadie de la dirigencia del partido. Fue la primera vez que conocí a Comité Ejecutivo Nacional y al resto de integrantes. Y luego, pues para esta campaña, pues me contactan, me invitan a participar de nuevo, y fue así como nos involucramos nuevamente, con una diferencia, que en esta oportunidad nos involucramos a reestructurar el partido, y al día de hoy hay un 85% de gente nueva, joven, profesionales, mujeres que están encabezando listados en el interior del país, participando activamente, empresarios locales, profesionales, comerciantes, gente nueva, realmente que pidió la oportunidad de poder involucrarse en política para trabajar algo por su comunidad. Y luego, pues, hablamos de un proceso. Nos han preguntado por qué no el 100%. Y como en todo en la vida, empieza uno gateando, después caminamos y después corremos. Pero creo que en estos últimos 2 años, y hemos trabajado de la mano con Moy González, hemos recorrido casi 50,000 kilómetros en el país, y eso nos ha permitido trabajar esos 85% de reestructuración. Ahora bien, en el caso del plan de gobierno, ¿hay alguna diferencia con las propuestas que usted tenía en las elecciones pasadas en la actual? La verdad es que el país sigue siendo el mismo, solo que peor. Nosotros somos nuevos prácticamente en el escenario, por decirlo de una manera. Haber participado en la elección pasada, pues fue una situación temporal, a diferencia del resto de los candidatos que llevan 12 años, 15 años y repiten. Las propuestas son prácticamente las mismas, porque los problemas son los mismos: educación, salud, infraestructura, la seguridad, el problema del sistema penitenciario, extorsiones. Lo único es que hemos empeorado en ese sentido. Sí, definitivamente. Bueno, primero inicié esta experiencia porque somos amigos con Ricardo. Él me invitó a que pudiera participar como binomio presidencial. Somos quizá el único binomio que estamos trabajando desde hace ya más de 1 año y medio juntos. Hemos recorrido 2, 3 veces el país. Fuimos nominados desde el 23 de octubre
y creo que eso nos ha dado una complementariedad importante en lo que es la visión de cómo gobernar y de cómo atender cada una de las áreas que nos va a corresponder hacer como gobierno. Bueno, vamos a entrar ya de lleno a hablar del plan de gobierno. Usted mencionaba pues, que los problemas de Guatemala siguen siendo los mismos. En materia de seguridad, ¿cuál es la propuesta de todos para mejorar pues, la situación del país? Yo creo que tenemos que empezar un poquito al revés. Y en eso nosotros dos tenemos una cuestión similar. Cada 4 años, estando ambos en distintas instancias del sector privado, siempre le presentamos a los políticos del momento y candidatos cuáles son las necesidades del país, qué requiere el sector privado para invertir, para generar empleo, oportunidades de expandir sus operaciones, cómo atraer inversión extranjera. Y cada uno de los temas, en el tema de seguridad, se ve de distintos enfoques. Una es la seguridad jurídica. Eso implica que el país tiene que dar certeza, confianza y credibilidad para que el empresario y la sociedad puedan conducirse con certeza. Y la otra es la seguridad pública, que está en manos de la Policía Nacional, que es un tema muy sensible porque hoy por hoy hablamos de 9 delitos que tiene sensible la Policía Nacional Civil, pero también el personal ha sido descuidado, lo mismo que el sistema penitenciario. Y el tema de seguridad del lado de justicia, pues tenemos una Corte Suprema de Justicia que se excedió en su plazo constitucional, lo cual genera desconfianza a cualquier inversionista para poder generar esa necesidad de decir, bueno, Guatemala es un lugar seguro para ir a invertir. De manera que la ley, la implementación de la ley, la justicia y la seguridad pública se interrelacionan y son temas que nosotros en nuestra propuesta le estamos apostando a la seguridad pública, a integrar el Consejo Nacional de Seguridad, que simplemente tenemos que abordar temas del narcotráfico, el crimen organizado, las pandillas, las extorsiones, la trata de personas. O sea, son temas bien sensibles que tenemos que convocar a toda esa instancia que está en la ley. Lo que ha faltado es decisión política, voluntad política para hacerlo. El Consejo Nacional de Seguridad realmente lo integran el presidente y el vicepresidente, pero como en este gobierno no se hablan, realmente esa es una de las grandes debilidades que el sistema tiene. Por eso nosotros vamos a tomar control desde el primer día de la institucionalidad del país para que las cosas funcionen. ¿Le apuestan más a la inteligencia para combatir el crimen común y también a grandes organizaciones? Es que lo que sucede es que el tema de seguridad se divide en 3, la seguridad interna, la externa y el tema de inteligencia. Por eso el Consejo Nacional de Seguridad debe ser convocado, pero hemos coincidido de que tenemos que involucrar a otros actores de la sociedad que no están dentro de la ley, pero que son fuerzas vivas que deben ser las iglesias, la academia, el sector empresarial, el sector sindical, el sector cooperativo. O sea, son sectores que no forman por mandato legal, pero son importantes a la hora de tomar decisiones, porque hoy por hoy lo que tenemos es un país abandonado y descuidado por el gobierno. Usted mencionaba algo en relación a la seguridad jurídica y a las empresas. En materia de economía, digamos, ¿le apuestan ustedes al tema de más inversión para mejorar la economía de los guatemaltecos, más oportunidades de empleo? Bueno, nosotros, el plan de gobierno tiene 5 ejes y los 5 ejes se interrelacionan. Si queremos hablar del plan económico, obviamente tiene que haber libertad económica. Y para que haya una libertad económica tenemos que dar certeza, credibilidad, confianza, porque una cosa va de la mano. Pero si queremos generar oportunidades de empleo, el capital humano es fundamental y para ello el tema de salud, el tema de educación, también es importantísimo que nuestra gente tenga las mejores condiciones en esas líneas de trabajo. Pero la infraestructura también es fundamental. Hemos hablado de retomar el tema de la infraestructura vial, puertos y aeropuertos, que es un tema que sí hemos considerado muchísimo, el tema de atraer inversión para esos desarrollos. Creo que Moy tiene algo más que agregar ahí. Sí, justo en el tema de la infraestructura menciona puertos y aeropuertos, porque ahorita vemos el caso de algunas portuarias que ya no se dan abasto con el tema de los contenedores que ingresan y que incluso hay una constante demanda de esto. Sí, tal vez primero quisiera complementar lo que decía Ricardo, como esa complementariedad que hemos hablado de los dos. Ricardo ha trabajado y hemos trabajado juntos la parte macro del plan de gobierno.
Yo como mi calidad de vicepresidente tengo 3 cosas fundamentales. Uno es la coordinación de los gabinetes, pero eso viene desde la consecución de la mejor gente, de la gente más capacitada, más preparada, que es la que nos puede dar la base de realmente ser un gobierno ejecutor. Yo he insistido mucho en todas las reuniones que yo sueño con un gobierno que sea un facilitador del desarrollo. Lo hemos vivido en carne propia, desde el más pequeño hasta el más grande empresario, desde el más pequeño hasta el más grande emprendedor que quiera hacer algo en este país. El gobierno es un problema, es una traba, es un dique. Nosotros queremos replantear ese sistema y hacer que el gobierno sea un facilitador del desarrollo. La vicepresidencia, lo comenté rápidamente, 4 áreas fundamentales para mí. Es un área social que hay que desarrollar. Hay varias secretarías dedicadas al tema de la mujer, al tema de los migrantes, al tema de la trata bueno, seguiré después que ya me pusieron la cosa, pero explicaré lo que corresponde a la parte de la vicepresidencia, que es la parte ejecutiva que yo quiero hacer. Claro, en el tema económico también algo que ha surgido mucho ahorita durante la campaña es si le apuestan ustedes a más impuestos o menos impuestos. ¿En qué línea están ustedes? Bueno, les queremos contar, desde el 23 de octubre, fecha de proclamación, nosotros fijamos una hoja de ruta. Para la reactivación económica planteamos reducción de impuestos, eliminación de algunos impuestos, el ISO eliminado, eliminación del impuesto hotelero, rebaja del IVA para medicinas, rebaja del IVA para la canasta básica. Ya tenemos 8 iniciativas de ley y 2 de ellas combate frontal también a las maras, a las pandillas y castigo severo, cadena perpetua y castración química para abusos y violaciones de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, que hemos tenido casos depravados que han abusado de personas de la tercera edad. Eso ya lo tenemos en iniciativas de ley. Nos sentimos felices que nuestros competidores estén hablando de lo mismo. Quiere decir, pero las iniciativas ya están y las hemos puesto al servicio de todos esos competidores porque ellos tienen bancadas en el Congreso de la República y nosotros somos lo suficientemente maduros para poner eso al servicio de la población. Nosotros no queremos esperar al 14 de enero, sino desde ya poder empezar a trabajar por el bien de los guatemaltecos. ¿Y por qué cree que no han avanzado estas iniciativas? Porque ahorita pareciera que los diputados ya están solamente pensando en la campaña y ya dejaron de sesionar. Bueno, nuestra bancada ha estado trabajando y por eso es que tenemos 8 iniciativas presentadas en los últimos 2 meses y medio. El resto de diputados parece que no trabajan porque hemos querido ir al Congreso a hacer algunas visitas, las puertas cerradas, no llegan a trabajar, son buenos para cobrar, así que lamentablemente solo están pensando en la campaña. Nosotros somos ejecutivos, somos empresarios, somos gente de trabajo y por eso nosotros la campaña y hacer trabajo es una cosa que va en nuestra propia esencia. Vamos a pasar ahora al tema de educación. Nos gustaría también que nos comentara cuál es la principal propuesta que ustedes tienen de llegar a la presidencia de Guatemala. Bueno, son muy parecidos al tema de salud. Empecemos porque está descuartizado el sistema. Las escuelas están abandonadas, destruidas. El pénsul educativo hay que reformarlo totalmente, empezando por tema de valores. Necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros niños tengan valores para poder enfrentar los retos que el mundo moderno los está empujando a tener una serie de situaciones de influencias negativas que el globalismo está imponiendo en todo el mundo. El segundo es, tenemos que entrar a tener una discusión seria con el sindicato de maestros. Hablan del señor Joviel Acevedo, pero él es el líder de los sindicalistas y los maestros están organizados a través del sindicato. Hay una instancia que Moy puede explicar mejor, que es el Consejo Económico y Social, donde podría generarse un espacio ideal para hablar el tema de la educación. Sí, yo creo que en el tema de educación hay 3 áreas fundamentales. La infraestructura, que obviamente está en una situación muy mal. El tema del pensum, que como bien decía Richard, yo creo que es momento de involucrar a todos los sectores que están involucrados en el tema educativo. Y al decir todos los sectores, yo insisto que desde las universidades, colegios privados y el sistema público de educación. ¿Por qué? Porque lo que estamos generando en las escuelas y en los colegios privados, en algunos, carece de los niveles que necesitan las universidades para poder sacar a la gente que realmente necesitamos hoy en día en el país. Y en el Consejo Económico y Social, que fue una instancia creada en el gobierno del general Otto Pérez, es una instancia que yo siempre he creído mucho en ella, es un
órgano que está integrado por sindicalistas, por cooperativistas y empresarios, y creo que es el foro ideal para que el gobierno pueda tener ahí un sistema de discusión amplio de dónde poder encontrar solución a temas que a veces para el gobierno son difíciles. Y no solo la educación, ahí podemos ver el tema del salario mínimo, podemos ver muchos otros temas que son parte del proceso productivo del país y en el que están involucrados esos tres sectores. Usted mencionaba justo a Joviel Acevedo y es como una de las preguntas que hacemos mucho, porque los guatemaltecos se cuestionan. ¿Deben seguir negociando pactos colectivos con Joviel Acevedo, líder magisterial, que ha sido pues una figura muy importante en los últimos gobiernos, figura de apoyo hacia los gobiernos incluso? El problema, creo yo, es que quienes han llegado al gobierno han llegado a un plan de confrontación. Nosotros estamos claros y la propuesta de este binomio presidencial y del partido Todos es que Guatemala ya no está para más confrontación, tenemos que encontrar soluciones. Estar atacando, insultando a los demás candidatos o a las personas que hoy juegan un papel importante, como el caso del señor Joviel Acevedo, nosotros nos tenemos que sentar a negociar. Nosotros hemos experimentado en lo particular todo lo que son los métodos de resolución de conflictos, mediación, conciliación y negociación. Tenemos que ponerlos en práctica y apostamos a que el señor Joviel Acevedo también tiene una visión positiva y querrá dejar un legado y no podemos más que sentarnos a platicar con él. Yo personalmente lo conozco y creo que nosotros tendríamos y tenemos la solvencia y la capacidad de podernos asentar con él y con el grupo de maestros y los sindicatos del Ministerio de Educación a encontrar una solución para nuestros niños y jóvenes que son quienes verdaderamente necesitan esas herramientas en la educación para la vida. Y también mencionaba usted que el tema de educación y salud era muy parecido, me imagino que es por el tema del abandono. ¿Qué proponen ustedes en salud? Bueno, el tema es lo mismo, centros de salud, la atención primaria no hay, ni la secundaria, estamos llegando a la terciaria y realmente eso ya es mucho más caro. El tema de las medicinas es un tema sensible, nosotros tenemos una industria farmacéutica en Guatemala que es muy buena, es competitiva en el tema regional, tenemos que generarle los incentivos suficientes para que las medicinas sean más baratas. Eso implica también que hay inversión extranjera, hay medicinas de empresas transnacionales que solo ellos las producen para enfermedades renales, el VIH, ciertos tipos de cánceres, de manera que tenemos que trabajar integralmente. Los centros de salud están en el interior abandonados. Los que hay que reconstruirlos y hay que construir nuevos en función de las necesidades de las poblaciones. Y la construcción de hospitales regionales, el actual gobierno ha estado anunciando que lleva 8 hospitales que está construyendo. Lo que hay que ver es que verdaderamente los esté construyendo, porque nos hemos topado en las giras puentes que los han inaugurado 3, 4 veces y ya no se pueden ejecutar porque nunca se ejecutaron, pero las partidas y el dinero se gastaron. Así que haremos una revisión de las inversiones que el gobierno actual está realizando. ¿Cuántos hospitales proponen ustedes nuevos? Bueno, nosotros habíamos hablado de 4 hospitales regionales, pero el gobierno hoy está hablando de 8 hospitales. De manera que si el Estado, el gobierno, está haciendo esa inversión, vamos a tener que sentarnos a hacer una revisión de lo ejecutado y lo que nos van a entregar el 14 de enero. Y nosotros revisar realmente si las ejecuciones han sido buenas, han cumplido con las condiciones del contrato y si están satisfaciendo las necesidades en el capital humano, las personas médicos, enfermeras, medicinas, equipo, ambulancias y sobre todo pues el servicio que necesitan las personas. Acabamos de ver en un TikTok una señora en Retalulé que tuvo que cargar a su señora madre, nadie le ayudó a cargar eso no puede darse. El Estado, como dice Moy, debe ser un facilitador y el mejor y principal servidor público. Ahora en el tema de infraestructura, ¿a qué le está apostando el partido Todos? Bueno, nosotros hemos hablado en uno de los ejes que hay una infraestructura básica que le llamamos infraestructura estratégica y productiva. Puertos y aeropuertos y las carreteras. Todo está abandonado, las carreteras, hemos recorrido 50,000 kilómetros desde que iniciamos esta campaña juntos y la verdad es que llegar al interior del país, de milagro uno no tiene accidentes, hemos visto accidentes en carretera. El tema de puertos y aeropuertos, ya Moy contará un poquito lo que estamos estructurando, pero también tenemos que dar oportunidades para el interior de la República. Hablamos de un cambio del modelo productivo, es industrializar el área rural, atraer la inversión hacia el área rural, eso implica proveer incentivos.
especiales para quienes vayan allá a generar valor agregado a nuestros productos, desmonopolizar el aeropuerto de La Aurora. Definitivamente está en los aeropuertos de Petén, el aeropuerto de Puerto Barrios y el aeropuerto de Quetzaltenango como alternativas. Tenemos que desarrollar e impulsar la industria aérea. Eso es para el turismo, para el comercio, pero hay también unos avances que tenemos en infraestructura estratégica en ese sentido. ¿Cuáles serían esas? Mire, obviamente tenemos un trabajo profundo que se ha hecho, principalmente para mí hay una etapa inicial de emergencia, que es recuperar la red vial. Hoy por hoy, y ojalá fuera así cada año, hubiera elecciones, dijeron por ahí, porque cada 4 años comienzan a recapear y hacer las carreteras de nuevo. Sinceramente creo que hay que entrar de lleno a una recuperación de la red vial, hay que replantear el trabajo que se está haciendo en Covial, fundamental, y hay que replantear el trabajo que tiene a su cargo las zonas viales de la Dirección General de Caminos. Por otro lado, tenemos los 2 puertos más importantes de Guatemala, Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás, puertos que están ya totalmente obsoletos, puertos que necesitan de inmediato una inversión en infraestructura y cambio de todo su sistema. Tenemos perfectamente estudiado qué es lo que hay que hacer en cada una de estas unidades, acompañado del área turística, que en los puertos también es fundamental para el tema de los cruceros. Guatemala se ha quedado rezagada precisamente porque no tiene eso. Y en el área de aeropuertos, pues ahí estamos también con el trabajo de los 4 aeropuertos fundamentales. Yo creo que tenemos que apoyarnos mucho en las alianzas público-privadas. Hay que replantear la forma en que tiene que trabajarse ese tipo de iniciativas, ya que hasta la fecha tiene más de 14 años, creo yo, la ley, y solamente un proyecto ha salido que está a medias y que no comienza, que es la carretera para el puerto San José. Entonces creo que tenemos el tiempo suficiente ahorita como para poder presentar al país cosas reales, no estamos inventando, estamos trabajando sobre cosas realistas con equipos técnicos de primer orden y sin estar diciendo cosas que realmente están fuera de la realidad nacional. Y bueno, quisiéramos conocer un poquito más acerca de las posiciones que tiene el partido. Por ejemplo, ahorita, ¿quiénes están financiando la campaña presidencial? El partido acaba de dar un reporte al Tribunal Supremo Electoral, donde se han gastado aproximadamente 700,000 quetzales, que es el informe último que se entregó. Somos de los pocos partidos que cumplimos con entregar los informes cada vez que nos lo requiere el Tribunal Supremo Electoral. No hemos tenido ningún reparo, ninguna reclamación en ese sentido. Son el uso de los recursos que la ley le otorga al partido del resultado de la ley anterior, elección anterior, y que se reparten trimestralmente. Hoy por hoy se está pidiendo que cumplan con la asignación que corresponde a este periodo porque no se ha hecho. Lo demás ha ido saliendo de los aportes de los asociados y las personas que en el interior del país tienen a su cargo la administración del partido, pero todo dentro de los marcos que están reportados ahí. ¿Ha sido una campaña más austera en comparación a otras? Muchísimo, muchísimo. Nosotros quisiéramos tener todas las vallas y todos los tiempos que tienen otros partidos políticos. Tenemos una campaña bien austera, al extremo que hemos recorrido el país, como mencionábamos, en el último año y medio, 50,000 kilómetros. Google nos lleva todo el control y nos ha servido mucho para vivir y sentir lo que la gente está sintiendo. En lo personal, nos podemos dar el lujo de andar en helicópteros o en avionetas, pero creo que tenemos que hacer las cosas diferentes cuando el país lo que nos está exigiendo es que verdaderamente sintamos cuáles son sus necesidades. Vamos a hacer algunas preguntas relacionadas a qué posiciones tomarían ustedes de llegar al gobierno. Por ejemplo, si llegan a la presidencia, ¿con qué bancadas o con qué partidos en el Congreso no harían alianzas? ¿Dirían ustedes con quiénes no pudieran relacionarse? Yo creo que tenemos que romper ciertos paradigmas. Nadie de los que vayan a intentar llegar, nosotros íbamos a llegar por supuesto el 14 de enero, pero nadie va a tener la mayoría necesaria en el Congreso de la República, por lo que es necesario hacer alianzas, negociaciones. Cada partido que esté representado en el Congreso tendrá su línea ideológica. Algunos dicen que no tienen ideología, pero al final nosotros nos regimos por valores. Respeto a la vida desde la concepción, igualdad ante la ley, respeto a la propiedad privada, todas las libertades que establece la Constitución y la familia. Y sobre esa línea nos tenemos que ir. Y segundo, la Constitución establece cuáles son los factores importantes para la sociedad guatemalteca, que incluye la familia, la educación, la salud y todo lo demás que la misma Constitución establece.
pero tenemos que sentarnos a negociar. Lo que sí somos claros es que no se trata de negociar como lo han hecho hasta el día de hoy, porque esa corrupción que está involucrada el Congreso de la República, hoy por hoy el organismo ejecutivo, que solo se oye que son maletas y maletas de dinero, eso con nosotros dos no va y eso va a cambiar a partir del 14 de enero. Vamos ahora con un caso hipotético. En 2026 termina el periodo de la fiscal general actual. ¿Qué pasaría si ella busca nuevamente postularse y en la terna que le llega al presidente va el nombre de ella? ¿Usted elegiría nuevamente a la fiscal para que continuara en el cargo? Bueno, yo creo que primero es un derecho que ella tendría en su momento. Segundo, son 6 el listado que nos manda la comisión de postulación. Pasa todo primero por una comisión de postulación. Yo creería que difícilmente ella pueda llegar a un tercer, por el desgaste que ha ido sufriendo. El país lo que necesita también ya son nuevas formas de Pero si le visualizar. llegara el nombre de Consuelo. Pues yo creo que tenemos que tomar una renovación. Así es. Entonces, como le digo, difícilmente creo, porque 8 años ya es un desgaste con lo que ha pasado el país, y lo que sí estamos claros también es que no podemos judicializar la política, ni politizar la justicia. Y eso es un vicio que hemos caído desde el año 2010 con la fiscal Claudia Paz y Paz, que fue quien inició el caos en el Ministerio Público y la ideologización de la justicia. Eso es algo que no podemos caer ni en un extremo ni en el otro extremo. ¿Qué van a proponer entonces para el combate a la corrupción desde el gobierno? Mire, lo decíamos hace un rato, el tema de la corrupción es como el tema también con el tema de las drogas, el tema del crimen organizado. Creo que es un tema que tenemos que tratar internamente. En el tema de la corrupción, yo creo que comenzaremos con la calidad de nuestros ministros, viceministros y directores de área. Es lo que está a la mano, es lo que podemos escoger, es lo que podemos definir como binomio. Y obviamente la cabeza. Muchos dicen que la cabeza es lo que tiene que estar bien, pero eso hay que demostrarlo y hay que hacerlo con hechos y no con solo palabras. El tema de la corrupción es un proceso, no se va a quitar de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar en ella y debe ser uno de los objetivos de cambio del gobierno. Pero tenemos dos retos. Nosotros nos metimos a política porque el sistema político tiene que cambiar. No podemos seguir con esos partidos políticos, ni esa calidad de diputados, ni más funcionarios públicos que realmente están postulados por un sistema político caduco y realmente corrompido. Y segundo, el Sistema Nacional de Servicio Civil tenemos que entrar de lleno. En los últimos 20 años hemos pedido a gritos del lado de la sociedad civil que el Sistema Nacional de Servicio Civil debe cambiarse, modernizarse. ¿Por qué? Porque el capital humano del Estado no puede estar cambiando cada 4 años, un 58% de los mandos medios y los mandos gerenciales en un casi 85%. Un país así no va a progresar. De manera que le vamos a hacer frente a eso, lo que implica empezar a que sepan que las plazas fantasmas y todo ese tipo de contrataciones realmente tienen que quedar fuera si queremos un Estado moderno que responda a las necesidades de los guatemaltecos. Ahora bien, ¿qué le aplaude usted al gobierno actual de Alejandro Yamatei? Pues yo lo único que le puedo aplaudir es que nos ha enseñado la cantidad de formas de corromper un sistema político y nos ha enseñado cómo está haciendo para alinear a un Congreso de la República por intereses verdaderamente deleznables en aprobación. Nos ha enseñado cómo no debemos endeudar el país y por eso es que nosotros, entre una de las propuestas es congelar el presupuesto y evaluar cómo reducir la deuda pública del país. Los técnicos nos están proponiendo un 5 o 6% del PIB, de tenerlo que reducir. O sea, yo por lo menos le agradezco que nos ha enseñado todo lo malo que no debemos hacer y hacia dónde tenemos que enrutar los derroteros del país. ¿Y cuál sería la principal crítica que le hace? Además de todo lo que ya mencionó ahora. Realmente son muchas, pero una, destruyó la institucionalidad del Estado, empezando porque aisló a su vicepresidente. Solo eso es una violación a la Constitución y una falta a lo que se comprometió en campaña. Y en segundo, realmente la corrupción galopante, que es algo que nosotros tenemos el compromiso de combatir. No podemos volver a caer en eso y no solo caer en elegir al menos peor.
Por eso es que apostamos al cambio del sistema político total del país, porque una persona que se tardó 4 periodos en intentar llegar a la presidencia nos está demostrando que es un fracaso. Justo ahora que menciona a la figura vicepresidencial, para usted candidato, ¿qué opina de Guillermo Castillo? Bueno, un hombre que conocí desde hace muchos años en el sector privado, desempeñó cargos importantes como director ejecutivo de varias instituciones. Lamentablemente, pues llega a una posición en la elección pasada donde, como bien hemos visto, el vicepresidente va a funcionar solo si el presidente quiere. Y lamentablemente creo que fue un rompimiento inicial desde casi la toma de posesión, y eso no permitió que él desempeñara su función. El gobierno sin una vicepresidencia efectiva, obviamente es una silla con una pata coja que no va a funcionar como debe ser. Esto no podría pasar si ustedes llegan a la presidencia. Pues fue una de las condiciones claras que tuvimos, no solo en el partido, sino que como amigos. Yo, bendito sea Dios, en los cargos que he desempeñado siempre he tenido un papel donde he querido ser gente de acción, de toma de decisiones, de riesgos y de retos. Y Ricardo me está dando la oportunidad de que la vicepresidencia la podamos manejar en ese sentido. La vicepresidencia es el motor, es el eje que va a hacer funcionar las políticas que el presidente decida. Y si no hay un buen ejecutor, obviamente creo que el país va a tener una deficiencia. Vamos a cambiar ahora de sección. Vamos a utilizar esto, que son palabras ocultas, secretas y al azar. Le voy a mencionar rápidamente las que me salgan, ¿verdad? Para que nos digan qué opinan de las mismas. Vamos a hacer 5 con usted y 5 con usted para que puedan tener la oportunidad y ahí sí que lo primero que se les venga a la mente nos puedan decir qué opinan acerca de estas palabras. Nerviosa, ¿cómo no vamos a poner? Ahí está. Es que son palabras duras, no es cierto. Bueno, vamos a empezar con la primera y lo primero que se le venga a la mente. Amnistía. Necesaria en varios aspectos. Aborto. No. Niños y niñas. Protegerlos y apoyarlos y sobre todo desarrollarlos en su futuro, que es fundamental. TSE. Lo peor que tenemos hoy. Tránsito vehicular. Hay que corregirlo y tenemos proyectos muy serios para resolverlo. Vamos ahora con usted, sindicatos. Necesarios, pero necesario también replantear el procedimiento de negociación con ellos y de buscar soluciones que sean factibles para el país. Odebrecht. Lamentablemente una empresa que venía con corrupción, una mala negociación de parte del gobierno, todos los países lograron recuperar sus obras, aquí el procedimiento fue mal. Jimmy Morales. Un presidente que tuvo la oportunidad de replantear muchas cosas en el país, hizo una labor importante con el tema de la CICIG, pero lamentablemente continuó con el proceso de degradación que tienen estos gobiernos. Pena de muerte. Fundamental, está en nuestra Constitución, pero el que diga que la quiere aplicar tiene que pasar todavía un proceso largo y eso es lo que estamos tratando nosotros de plantear en nuestro gobierno. Financiamiento electoral. Obviamente, resultado del propio Tribunal Supremo Electoral, un tribunal que no ha tenido ni la calidad de tribunal, ni de electoral, ni de Supremo. Obviamente, todo lo que venga de parte del tribunal en controles y acciones que hay que tomar con todo este tipo de cosas ha sido negativas. Muy bien, terminamos ahora con esta sección que es importante para conocer puntos de vista rápidamente del partido y de ustedes como candidatos. Vamos a pasar a la última sección de la entrevista y es para aclarar algunos temas que han llamado la atención y que surgen todavía en el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Felipe Alejos. ¿Cómo ve usted pues que es una persona que sigue en el partido todos, va de candidato y que ha tenido pues algunos señalamientos de Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, el diputado es fundador del partido, actualmente no ocupa ningún cargo directivo dentro del partido, dentro del comité ejecutivo, ni ningún otro cargo de dirección. En el tema ese del señalamiento, nosotros hemos visto que las mismas Naciones Unidas ha establecido que ese tipo de señalamientos las personas señaladas tienen que gozar del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, que son principios universales y son temas que se los tendrán que probar y tendrán que seguir sus procesos.
Ahora bien, él ha dirigido la bancada, o bueno, ha estado en la bancada del Congreso de la República y justo a inicios de gobierno se miraba como una bancada aliada al partido Vamos, a Alejandro Yamatei. ¿Cómo vio ese comportamiento? Yo lo que creo es que para poder haber tomado decisiones en épocas de pandemia hubo que haber consensos. Eso fue lo que vimos a partir del 16 de marzo del 2020, cuando se declara abiertamente la pandemia a nivel mundial y en Guatemala también. Y el Congreso y el gobierno tuvieron que caminar de la mano, y eso estuvieron involucrados las 19 bancadas del partido, del Congreso y el Ejecutivo para enfrentar los problemas que recién duraron casi 3 años. Pero también estuvieron a favor de otros temas, por ejemplo, el tema del presupuesto. Se recuerda de aquella manifestación que hubo allá en el Congreso de la República, que terminó con una quema. La bancada de Todos pues, también estuvo apoyando. Bueno, es que lo que se estaba apoyando, incluso si ustedes recuerdan, era una propuesta que en el fondo la había planteado CICIG. Y realmente lo que se estaban tratando de implementar, no recuerdo el diputado que hizo la presentación de la iniciativa de ley, pero en ese momento había una gran confrontación entre la CICIG, un ente de lo más corrupto que pudimos haber tenido en Guatemala, un ministerio público en ese momento que se prestó a la manipulación de la justicia, y obviamente eso generó un caos que derivaron en esa crisis política que Guatemala se vio sumida ante el gobierno del presidente Jimmy Morales, y que concluyó pues con lo que dice la historia. Así que el Congreso necesita discutir, parlamento, y eso creo que es una cuestión personal que tienen que tener cada uno de los bloques. Nosotros en ese momento no estábamos involucrados, al día de hoy pues somos candidatos presidencial y vicepresidencial, pero sí creemos que en el caso nuestro, a partir del 14 de enero, tenemos que llegar a ese tipo de consensos, acuerdos y negociaciones, pero sí no bajo el estilo corrupto que ha acostumbrado el actual gobierno. Ahora bien, dentro de las candidaturas que lleva el partido Todos está el hijo del magistrado Nery Medina. ¿Esto no lo ve usted como un conflicto de interés? Que el magistrado sea de la Corte Suprema de Justicia y que su hijo pues vaya como candidato a diputado por el partido Todos para el Parlacén. Yo creo que no está peleando, primero porque el hijo del magistrado está yendo a una instancia donde el magistrado no tiene ninguna injerencia. La Corte Suprema es una cosa, el Parlacén es otra totalmente diferente. En el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Economía, en la Corte, en el organismo judicial, hay familias de abogados que son jueces, magistrados por generaciones. Eso no tiene nada de malo siempre y cuando se respeten códigos de ética y donde exista esa separación de poderes. Como bien lo han dicho otros candidatos que violando la Constitución hoy están participando, el derecho humano de elegir y ser electo hoy se está respetando, y eso es lo que tenemos que ver. Bueno, con esto concluimos ya la entrevista al binomio presidencial del partido Todos. Muchísimas gracias a ambos por participar, y si quisieran despedirse tienen 30 segundos para hacerlo. Bueno, brevemente, el 25 de junio, votar. Este será el gobierno de la oportunidad. Estamos instando a la población guatemalteca que participe y que el 25 de junio voten por el color morado, por el partido Todos, que somos el gobierno de la oportunidad. Yo quiero dirigirme especialmente a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes de este país tienen en este proceso electoral la gran oportunidad de poder replantear el país que quieren. Nosotros ya vamos para afuera, estamos dejando una plataforma, estamos dejando, como dices Ricardo, una oportunidad de gobierno, estamos centrados en la confianza, en la credibilidad y en la certeza de lo que podemos hacer y lo que hemos demostrado en nuestras vidas. Ustedes, los jóvenes, son los que hoy tienen la oportunidad de poder escoger cómo van a vivir dentro de unos años. No se olviden, este 25, el Partido de la Oportunidad, Todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con esto terminamos la entrevista y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima.